Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Cómo les terminó de ir con el ejercicio de anoche? Por favor, me confirman si me ven, si me escuchan, si ven mi pantalla compartida. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro diplomado virtual Neuroeducación y Plasticidad Cerebral en la Infancia, transformando la comprensión del aprendizaje infantil. Este diplomado virtual tiene una duración de 8 clases. El día de hoy es la quinta. Nuestra modalidad es virtual sincrónica y asincrónica, ya que todas nuestras clases quedan grabadas. Está dirigido a docentes, psicopedagogos, terapeutas y familia. La frase que nos guía en este diplomado es: intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin conocer la mano. Es una frase del doctor Francisco Mora. Mi nombre es Yurani Padilla y soy la facilitadora de este diplomado. Muy buenas tardes, Débora, ¿cómo estás? Yeli Ángel nos está compartiendo el número, por favor, para que lo tengan en cuenta. Cualquier aclaración, cualquier duda con el tema administrativo, con la certificación y demás, directamente con Yeli Ángel. Se comunican todos los temas administrativos directamente con ella. A ese número. Recuerden que no tenemos números de Venezuela y que la corporación no llama ni pide datos sensibles. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito y son las funciones ejecutivas y autorregulación, estrategias para la atención, la memoria y flexibilidad cognitiva. Los objetivos del aprendizaje son diseñar estrategias para la atención, memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad. Vamos a trabajar una matriz de funciones ejecutivas, atención, memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad. Y un diseño de actividades, un taller de rutinas y juegos con graduación de dificultad. Sí, Débora, es de la música que me encanta. Ya ahorita les comparto el link para que ustedes lo tengan. Me gusta mucho empezar con música. Bueno, me disculpan que estoy como con síntomas de gripe. No, no estoy como con síntomas, tengo gripa. Entonces, mi voz tiende a fallar. Ahí les envío el link de la música que estamos escuchando. Y vamos pero copié el otro. Sí. Vamos a ver un pequeño video que nos habla sobre las funciones ejecutivas. Entonces, este es el link del video que vamos a ver ahorita sobre las funciones ejecutivas. Entonces, por favor, me confirman si aparece en su pantalla. La corteza prefrontal o el tercio delantero del cerebro. Listo. Por favor, me confirman si ven, si escuchan o si solo se ve. Creo que aquí nos faltó una cosa. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores. Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro.
Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola, está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad. Bueno, ¿cómo nos fue con Imaginemos este por un video? momento que Ay, todas... espérenme que se me fue otro. Y no, necesitamos ese. ¿Cómo nos fue con el video? ¿Qué tal nos pareció? Si lo pudimos escuchar bien. Igual ahí en el chat les dejo el link del video. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre funciones ejecutivas. Son un conjunto de procesos cognitivos de alto nivel que nos permiten planificar, organizar, guiar, regular y evaluar la conducta, especialmente en situaciones nuevas o complejas. Actúan como el director de orquesta del cerebro, coordinando los pensamientos, las emociones y las acciones para alcanzar metas. Están principalmente asociadas con el corte prefrontal, ubicados detrás de la frente, aunque involucran redes cerebrales más amplias. El desarrollo inicia en la infancia temprana sobre los 2 años, ¿cierto? Más o menos de los 2 a los 5 años,
y muestran avances significativos en la niñez media. Un salto importante en la adolescencia coincidiendo con la reorganización sináptica y alcanza su mayor madurez entre los 25 y los 30 años. Los principales componentes de las funciones ejecutivas básicas son la memoria de trabajo, mantener y manipular información activa de forma temporal. Ejemplo adicional, leer un texto recordando lo que decía el párrafo anterior para comprender el siguiente. Eh, Algo que nosotros hacíamos antes de pronto de los celulares y demás era aprendernos los números telefónicos, ¿cierto? Entonces nosotros no sabíamos los números telefónicos de la casa, de las personas importantes para nosotros. Hoy en día pues no necesitamos entrenar nuestra memoria ejecutiva porque con un comando de voz pues nuestro teléfono llama a la persona que le indiquemos, ¿cierto? Eh, Viene el control inhibitorio. Ok, Débora me dice, se escucha bien, profe, me pareció muy interesante, igualmente lo volvería a ver para entenderlo bien. Totalmente, Débora, ahí está el link en el grupo, en el chat, para que por favor pues accedan a él y lo guarden. El control inhibitorio permite suprimir respuestas automáticas o inapropiadas, regular emociones y conductas, por ejemplo, resistir mirar el celular durante las clases. Y la flexibilidad cognitiva es la capacidad de cambiar de tarea, adoptar una nueva estrategia o ver distintos puntos de vista. Por ejemplo, cambiar de idioma en una conversación bilingüe o reinterpretar un problema matemático. Una nota científica es, según Miyake, en el 2000, estas tres son las funciones nucleares de las cuales derivan las más complejas. Las funciones ejecutivas de orden superior de la interacción de las básicas, pues emergen procesos más sofisticados. Entonces tenemos la planeación y la organización, que es cuando nosotros establecemos metas, priorizamos, hacemos priorización y hacemos una secuencia de pasos. La toma de decisiones, evaluar las consecuencias, riesgos y beneficios de distintas opciones. La resolución de problemas, aplicar estrategias nuevas a situaciones desconocidas. La autorregulación emocional, vincular las funciones ejecutivas con el sistema límbico, permite mantener la calma, controlar la frustración y regular la motivación. Y la metacognición, pensar sobre el propio proceso de aprendizaje. Entonces, preguntarse si la estrategia de estudio realmente está funcionando o no. La importancia en el aprendizaje. Las funciones ejecutivas son un predictor más poderoso del rendimiento escolar que el coeficiente intelectual en algunos estudios. Son esenciales para mantener la atención y regular la concentración, seguir instrucciones múltiples y terminar tareas a largo plazo, controlar impulsividad en el aula, esperar el turno, evitar copiar respuestas, manejar emociones negativas, frustración, ansiedad ante los exámenes y organizar tiempos, materiales y estrategias de estudio. La implicación educativa, entrenar las funciones ejecutivas, no es solo enseñar contenidos, sino enseñar a aprender. Allí estamos trabajando la metacognición, la autorregulación y el aprendizaje autónomo. Aquí les dejo un cuadrito. Está el tipo de función ejecutiva, ¿cierto? Si es básica o si es compleja, la función ejecutiva como tal, la definición y el ejemplo en la vida escolar. Para que ustedes le tomen allá pantallazo y les quede un poquito más claro. Entonces, la función ejecutiva es básica. Hablamos de la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo permite mantener y manipular la información de forma temporal para usarla en una tarea. El ejemplo en la vida escolar, recordar instrucciones de varios pasos mientras se resuelve un problema de matemáticas. Nuestra memoria de trabajo se entrena cuando nosotros hacemos esos paso a paso.
cuando nosotros necesitamos un código. Entonces, mientras pasamos de una app a la otra y vamos memorizando el código, estamos fortaleciendo nuestra memoria de trabajo. Cuando necesitamos, no sé, aprendernos las partes del cuerpo, los músculos, los nombres de los huesos, utilizamos nuestra memoria ejecutiva, nuestra memoria de trabajo para aprender. Y luego pues se nos olvida porque no va a la memoria de largo plazo. Simplemente lo necesité en un momento determinado. Es lo que sucede cuando nosotros estudiamos para una evaluación o para un examen. Entonces estamos estudiando y lo que logramos memorizar, pues es lo que vamos a ver reflejado en el resultado del examen. Hay bastantes inconvenientes hoy en día con las funciones ejecutivas precisamente porque no las estamos entrenando, ¿sí? Por la sobreestimulación que tenemos con las pantallas, con el uso del celular, con el ruido, ¿cierto? Entonces, no se están entrenando las funciones ejecutivas y por eso pues tienden a haber dificultades con las mismas. Eh, Otra función ejecutiva básica es el control inhibitorio y es la capacidad de frenar los impulsos automáticos o distraerse. Un ejemplo en la vida escolar es esperar el turno para hablar en clase o evitar mirar el celular durante la tarea. A medida que nosotros, el solo hecho de que estemos dando una clase o dando una instrucción o un paso a paso desde la labor que nosotros realicemos y los niños estén en silencio, levanten su mano para pedir la palabra y le demos el turno para hablar, allí estamos entrenando el control inhibitorio, ¿sí? El hacer la fila para esperar el turno, allí estamos entrenando el control inhibitorio. Si alguno ha venido a Bogotá y conoce el Transmilenio, pues muchas de las personas que transitan en Transmilenio no tienen control inhibitorio porque no esperan, empujan, se lanzan. Esas personas que llegan y ven una fila y están mirando cómo colarse, es porque no tienen control inhibitorio, no saben esperar el turno, no saben parar, porque ese control inhibitorio pues no maduró, de pronto no se trabajó. Cuando nosotros les enseñamos a los niños a hacer una fila, para ir al baño, para desplazarnos, para hacer una formación, estamos fortaleciendo el control inhibitorio, porque ellos aprenden a hacer la fila, a tomar la distancia, a esperar, a esperar. Y el esperar tiene mucho que ver con la tolerancia a la frustración. Otra de las funciones ejecutivas básicas es la flexibilidad cognitiva. Cambiar de estrategia o adaptarse a nuevas reglas o perspectivas. Entonces el ejemplo es cambiar de método para resolver un problema. Pasar de historia a matemáticas sin perder la concentración. A los niños más pequeños la flexibilidad cognitiva les cuesta. Ellos generalmente necesitan terminar aquello que iniciar. No siempre, no en todos los casos. Pero cuando un niño no termina lo que empezó y se frustra y llora, es precisamente porque debemos trabajar esa flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Dentro de las instituciones, pues nosotros tenemos unos horarios, tenemos unos tiempos para cada clase y es importante que ellos manejen esos tiempos, ¿sí? Que ellos aprendan a esperar, a que vamos a cambiar de una clase a otra. Entonces, si no termino de colorear, pues no pasa nada. Después terminamos de colorear, pero siempre haciendo la salvedad de que en tanto tiempo se va a acabar
el tiempo y vamos a pasar a otra clase, sobre todo cuando tenemos maestros de rotación, ¿cierto? Que tenemos profes que van con un área en específico, entonces, bueno, llega el profe de música, entonces, pues es el tiempo de la clase del profe de música. Yo lo trabajo mucho con la alarma del celular, ¿sí? Yo lo trabajo mucho con la alarma del celular, entonces yo tengo las alarmas de cada clase y ellos ya saben, los niños ya saben, entonces yo empiezo a decirles, se nos está agotando el tiempo. Cuando suene la alarma, vamos a guardar porque llega el profe de música. Em, Hay unos reloj de arena que son súper prácticos, son muy interesantes y que también los podemos trabajar con ellos porque ellos pueden visualizar en cómo va cayendo la arena. En algunos casos, esa manera de que cae la arena puede ser estresante para ellos. Entonces nosotros vamos buscando el método que para ellos sea más práctico y que no les produzca estrés. Dentro de las complejas está la función ejecutiva, la planificación y la organización. Entonces, diseñar metas, pasos y priorizar tareas. El ejemplo en la vida escolar es preparar un proyecto con tiempos y materiales definidos. Entonces, nosotros vamos a hacer, no sé, el proyecto del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces, ¿cuál es la idea? La meta. La meta es reducir la basura en un 30%, ¿sí? Aplicando las estrategias de reciclaje. Entonces, allí vamos a empezar a mirar cuánto tiempo nos vamos a demorar implementando, cómo vamos a hacer la socialización o la sensibilización del proyecto, qué actividades vamos a realizar, en qué momento se van a realizar y cuáles son los materiales que necesitamos para llevar a cabo ese proyecto. Ahí estamos trabajando la planificación y la organización. En la casa, ¿cómo se puede realizar? Nosotros en casa podemos hacer un horario en donde se puede trabajar con los niños más pequeños, se puede hacer con imágenes o con recortes o con dibujos que ellos mismos realicen, donde les mostremos, por ejemplo, a qué hora se levanta, a qué horas debe desayunar, cuáles son los deberes que tiene. Entonces, recoger los zapatos, recoger los juguetes, recoger la loza para llevarla a la cocina, ¿cierto? Entonces ahí le estoy dando un paso a paso. Y le puedo colocar para ponerle un chulito como un checklist de que ya se está realizando. Otra función ejecutiva compleja es la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones es evaluar las opciones y seleccionar la más adecuada. Es prever los pros y los contras, ¿cierto? Ejemplo en la vida escolar, elegir entre estudiar ahora o después de una actividad social. Entonces, eso es como prever qué sucede si. Entonces, con los niños pequeños, vamos a practicar la toma de decisiones. Hoy, de onces, de refrigerio, no sé en sus países cómo lo llamen, pero acá la lonchera, lo que va en la lonchera, generalmente se llaman onces, ¿cierto? Entonces, le vamos a decir al niño, ¿quieres jugo o quieres yogur? Es él toma la decisión, quiero yogur, ok. Manzana o pera, banano o manzana. Y entonces él toma la decisión de qué quiere llevar dentro de su lonchera, ¿sí? Eh, Se quiere poner, no sé, zapatos o botas. Generalmente los uniformes los colegios tienen uniformes, ¿cierto? Pero pues hay lugares donde los niños van o hay momentos en que los niños van de particular, entonces pues se le da la opción. Está lloviendo, te vas a llevar las botas de la lluvia o te vas a llevar las otras botas, ¿sí? Pero pues
Hay que empezar a permitirles decidir, pero dándoles dos opciones. A medida que van creciendo, pues ya van tomando decisiones, ¿cierto? Cuando ya están más grandes, entonces, bueno, vamos a decidir si voy primero a una clase, a una actividad social y luego estudio o estudio antes de ir a esa actividad social. O dispongo del tiempo en mi institución. Hay instituciones que tienen la posibilidad de pronto que a primera hora los estudiantes vayan a la biblioteca o vayan a hacer algún deporte o no sé, o que tengan un tiempo de descanso. Entonces, pues ellos deciden realmente qué es lo que quieren, em, qué es lo que quieren hacer. ¿Por qué es tan importante la toma de decisiones? Porque no es sano que a nosotros nos den todo en bandejita de plata y nos digan siempre qué tenemos que hacer, porque va a llegar un momento en la vida que debemos decidir. Y cuando llega ese momento, decidimos desde la emoción y no desde la razón. No evaluamos los pro y no evaluamos los contra. Entonces, por eso es importante eh, entrenar la toma de decisiones. Otra función ejecutiva compleja es la resolución de problemas. La definición es encontrar soluciones a situaciones nuevas o complejas. El ejemplo en la vida escolar es idear cómo presentar un tema cuando los recursos planeados fallan. Yo generalmente le digo a mis estudiantes, las grandes, las que van a ser profes o las que son profes, siempre hay que tener un plan A, un plan B y un plan C, porque uno puede llegar al aula con una planeación, pero resulta que se presenta alguna situación dentro del aula y yo debo modificar esa planeación, ¿sí? Por ejemplo, yo había planeado trabajar con los niños, no sé, la emoción de la alegría y pues había dispuesto una música muy alegre para que ellos cantaran, para que bailaran, llevaba unos materiales pues para elaborar algo que fuera muy festivo y muy alegre, pero resulta que sucedió algo en el grupo, un familiar está enfermo, alguien falleció, em, los estudiantes se encuentran muy emocionalmente muy tristes, pues no sería como ideal que yo realizara esa planeación que llevo, ¿cierto? Entonces, pues debo resolverlo, debo buscar solución ante esa situación, ¿sí? Es enseñarles a los niños también cómo se resuelven las situaciones, darles, no darles la solución, sino darles pistas para que ellos lo puedan solucionar. Entonces, se les regó el yogur. Ok, se regó el yogur. ¿Qué hacemos? Lloramos, eh, limpiamos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces es no de me rasgo las vestiduras y regaste el yogur y cómo se te ocurre y yo te dije que tuvieras cuidado y esto y aquello. No, el yogur ya se regó, ¿cierto? Ahí está la dificultad, está el problema. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo podemos solucionar? Que le rompió el lápiz a un compañero. Ok, rompiste el lápiz. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? ¿Cómo lo puedes solucionar? No, le pido disculpas. Ok, le pides disculpas, pero ¿cómo le vas a solucionar el lápiz que le acabas de romper? Ahí también trabajamos mucho las acciones reparadoras, más que los castigos, ¿sí? Más que también pues el señalar, el juzgar y demás, sino bueno, ¿cómo lo vamos a solucionar? Otra función ejecutiva compleja es la autorregulación emocional. ¿Cómo manejamos nosotros las emociones en función de objetivos? El ejemplo en la vida escolar es mantener la calma en un examen difícil o tras recibir una mala nota. Dentro de las investigaciones que ayer vimos y de unos estudios muy serios que han salido,
de las cosas que más estrés y ansiedad causan en los estudiantes es los exámenes, las evaluaciones, las pruebas de estado, ¿cierto? Eso produce muchísima ansiedad, eso produce muchísimo estrés. ¿Por qué? Porque es de la manera que nos han enseñado que debe ser, ¿sí? Cuando a ti te dicen te voy a evaluar, uno queda como plop, o sea, como que la palabra evaluación de una vez nos cambia el rostro, nos cambia la perspectiva, ¿sí? Porque tenemos asociada la evaluación a una emoción negativa, a una emoción que tenemos anclada y es negativa para nosotros, ¿cierto? Entonces, inmediatamente nuestro cerebro como que prende la alarma y dice, alerta, 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 evaluación, ¿sí? Pero si yo a mi estudiante desde el principio le muestro que la evaluación es una manera de saber cómo está entendiendo, cómo está percibiendo ese aprendizaje, lo hago de una manera divertida, que no le produzca ansiedad ni estrés, pues va a saber regular la emoción. O listo, yo ya tengo el chip de que la evaluación es algo negativo, de que me van a evaluar, entonces me sudan las manos, me tiembla todo, se me entrecorta la voz, tengo el examen enfrente y se me olvida todo, quedo en blanco. ¿Cómo lo empiezo a trabajar? Entonces, ¿cómo empiezo a resignificar esa palabra evaluación para que yo pueda mostrar qué tanto he aprendido del tema, ¿cierto? Allí también se puede tener en cuenta que las evaluaciones no solamente son escritas, que nosotros igual evaluamos a nuestros estudiantes y a nuestros niños y niñas en diferentes momentos y en diferentes contextos, ¿sí? No solamente de manera escrita. Y otra función ejecutiva compleja es la metacognición. Entonces, es reflexionar sobre cómo se aprende y ajustar las estrategias. Un ejemplo en la vida escolar es evaluar si un método de estudio funciona y cambiarlo si no da resultados. Es una de las funciones ejecutivas que de pronto a veces nos cuesta porque nosotros no evaluamos sobre, ¿será que yo aprendo mejor así? ¿O será que aprendo mejor de esta otra manera? ¿Cómo me funcionará? Eh, ¿Será que si veo un video para mí va a ser más fácil? ¿O será que si leo un texto o hago una investigación, pues me va a funcionar mejor? Y si, o sea, si yo estoy haciéndolo de esta manera y no estoy entendiendo y no estoy llegando a la meta, ¿cómo lo puedo mejorar y cómo voy ajustando esas estrategias? ¿Cierto? Porque todos aprendemos de diferentes formas. No todos aprendemos al mismo ritmo y no todos aprendemos de la misma manera. Si bien es cierto que los estilos de aprendizaje son un neuromito y no utilizamos, nosotros no somos 100% kinestésicos, 100% visuales, 100% auditivos, sí necesitamos diferentes estímulos multisensoriales para llegar al aprendizaje. Y de pronto podemos ser en un porcentaje más kinestésico que en un porcentaje menor visual, por decirlo de alguna manera. En un segundo, que creo que les estoy compartiendo el sonido de mi computador. Bueno, cuéntenme hasta allí cómo va. Tenemos dudas, preguntas, incógnitas. Elisa me dice bien, gracias. Ok, Elisa, ese bien es, todo está claro hasta ahí o necesitamos aclaración en algún tema. Ana María me dice, todo claro, gracias. Mayari, buenas noches, todo bien. Elisa, sí, profesora. Ok, muchísimas gracias por la confirmación. Vuelvo y les pido disculpas, pero la gripa me tiene a mí, entonces me cierra.
Dios mío. Me gustó eso de la metacognición. ¿Hay métodos conocidos para aplicarlo en clase? Claro que sí. Hay un paso a paso. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo ese paso a paso. Adicional, que tengamos en cuenta que la metacognición es una función ejecutiva compleja. Primero debemos fortalecer las básicas, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Cuando nosotros entrenamos estas básicas, de estas básicas empiezan a surgir las complejas o las derivadas. Genial, sí, es maravilloso. Cuando nosotros trabajamos funciones ejecutivas y miramos que tanto las actividades que realizamos en el día a día fortalecen esas funciones ejecutivas, entendemos y comprendemos mucho de la dinámica que se da en nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces ya se va uno dando cuenta de qué necesita el estudiante para continuar fortaleciendo esa función ejecutiva, que es tan importante para la vida. Más que apuntarle a los contenidos, es apuntarle a que ellos fortalezcan esas funciones ejecutivas. El desarrollo de las funciones ejecutivas en la infancia. Las funciones ejecutivas no aparecen de manera súbita, sino que maduran gradualmente siguiendo el desarrollo de la corteza prefrontal, cuya consolidación ocurre entre los 20 y 25 años. Algunos estudios recientes lo extienden hasta los 30 años. Recuerden que esas edades no son camisa de fuerza. Se puede dar sobre la edad que nos están diciendo, que es los 20 años, o puede extender hasta los 30, dependiendo pues de muchos factores, factores genéticos, factores em, ambientales, de acuerdo pues también a las estrategias que utilizan las personas que acompañan nuestros procesos escolares y demás. Bueno, son un sinnúmero de cosas las que influyen allí para que esa consolidación pues se dé antes o se dé después. Además de la maduración cerebral, el ambiente escolar, social y afectivo es fundamental para estimular y fortalecer las funciones, las funciones ejecutivas en interacción con factores biológicos. La autorregulación emocional inicial, entonces aprendida mediante el vínculo con cuidadores significativos. Es clave, niños con apego seguro y entornos predecibles suelen mostrar mejor desarrollo ejecutivo. De las etapas del desarrollo, de los 0 a los 2 años se dan los primeros indicios. Viene el control inhibitorio rudimentario, esperar brevemente antes de recibir el alimento o el juguete. A los niños les cuesta mucho esperar, ¿sí? Y pues generalmente nosotros decimos en la casa primero los niños, ¿cierto? Pero eso se puede variar. Entonces, digamos que a la hora de la cena, en el momento que estamos todos, vamos a variarlo. Entonces, hoy van a ser primero los adultos. Al siguiente día van a ir primero los niños, ¿sí? Y lo podemos ir variando. Lo podemos ir variando. No siempre, siempre, siempre primero los niños, porque es importante que ellos aprendan a esperar. Yo les trabajo mucho la espera, mucho, mucho en el aula, porque ellos es, destápeme, sáqueme punta, ábrame, o sea, todo tiene que ser ya, ya. Y yo les digo, espérame un segundo, ve y te sientas y me esperas, que yo voy pasando mesa por mesa, que yo, espérame, ¿sí? Y les trabajo mucho la espera. Que necesito que me saques punta, por favor, sí, por favor. Es mucho también de lo que trabajamos con ellos para las habilidades sociales, el mirar, el pedir el favor, el agradecer, el saludar. Vamos a hacer la fila a los niños que necesitan que les saque punta, ¿sí? Y vamos a esperar el turno.
Cuando nosotros estamos esperando el turno, pues necesitamos entrenar el control inhibitorio, ¿sí? Estamos haciendo una actividad, entonces vamos pidiendo la palabra y a medida que vamos dando la palabra, pues se va haciendo ese fortalecimiento, ese entrenamiento de ese control inhibitorio. De aprender también a escuchar, ¿sí? Porque generalmente solo queremos que nos escuchen, pero se nos dificulta escuchar. Oímos muy bien, gracias a Dios nuestros oídos están perfectos, pero entre oír y escuchar hay una gran diferencia, ¿sí? Yo oigo ruidos, oigo, pero si no escucho no entiendo, no comprendo, no sigo instrucciones. Entonces, eso tiene que ver con el control inhibitorio. La memoria de trabajo temprana, entonces reconocer los juguetes escondidos. Esto tiene que ver con la teoría de la permanencia del objeto. Fue probada en un test de Piaget, ¿cierto? Es como si no lo veo, no existe, ¿sí? Entonces, cuando están bebés que nosotros jugamos a poner la manta y decir, ¿dónde está el bebé? Y quitamos la manta y decimos, ¡ay, aquí está! ¿Sí? O mostramos el juguete, lo escondemos y esperamos que el bebé lo busque, porque él se va a acordar en dónde vio que se escondió. Entonces, desde allí ya se está trabajando la memoria de trabajo. La autorregulación inicial, entonces esa autorregulación, recuerden que siempre debe ir con el apoyo de un adulto. La autocalma mediante el contacto afectivo, las canciones y la rutina, ¿sí? Yo me regulo más fácilmente si mi adulto me muestra cómo regularme, ¿sí? Pero pues yo estoy en estrés absoluto y estoy desbordada y mi adulto grita, patalea, pues, ¿qué estoy aprendiendo? No me está ayudando a autorregular, ¿cierto? Porque yo voy a hacer de acuerdo a ese adulto que me está apoyando, ¿sí? A veces con los niños funciona mucho el cantarles, ¿sí? Cuando están muy chiquitos, entonces cogerlos en el pecho, acunarlos y mecerlos. No sé si a ustedes les pasa y confírmenme ahí en el chat, cuando ustedes alzan un bebé, ¿qué tienden a hacer? O sea, alzan el bebé y ¿qué tienden a hacer? ¿Qué hacen cuando están alzando al bebé? Y si el bebé está llorando, ¿qué hacemos? ¿Lloramos con él? Cuéntenme. Muy bien, Débora. Débora dice, en mi caso, ponerlo cerca al pecho como abrazando. Ujú. ¿Ustedes sabían que cuando colocamos un bebé en el pecho, esto ayuda a calmar? ¿Pero qué es lo que ayuda a calmar? El sonido del corazón. Entonces, si yo adulto estoy estresado, estoy angustiado y tengo mi pulso cardíaco acelerado, no va a servir, ¿sí? Pero si yo adulto estoy tranquilo, cojo el bebé, lo pongo sobre mi pecho y generalmente nosotros lo balanceamos y nos balanceamos con él suavemente, ¿cierto? Suavemente. Resulta que este movimiento de balanceo, sea de lado a lado o de adelante hacia atrás, ayuda a regular el sistema nervioso. Los brazos, ¿cierto? Un abrazo es sinónimo de sentirme protegido, de sentirme contenido. Elisa dice, acariciarle la cabeza, la nariz, mirarlo al frente y hablarle. Exacto, Elisa, es súper importante que nosotros tengamos contacto visual con el bebé, tengamos contacto visual con el niño cuando le damos una instrucción o cuando lo ayudamos a contenerse.
que él sienta que nosotros somos su espacio seguro, ¿sí? El acariciar la cabeza de la parte de arriba hacia abajo, hacer este masaje cefálico, ¿sí? Muy suavemente, va a ayudar a que el bebé o a que el niño se calme. Hablarle y hablarle en un tono suave y siempre hablarle como un adulto, totalmente listo. Sin el cuchuchiño, ñañaño, go, 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 ¿sí? Nosotros los amamos, los adoramos y son lo más divino de este mundo, pero hablamos claro, porque los niños están aprendiendo a hablar. Encontramos niños que llegan a terapia educativa de 7, 8 años con el profesora y es que yo no sé y yo no entiendo y profesora y, y yo soy un bebé de mi mamá. Ojo con eso. Sí, yo lo amo y lo adoro. Yo a mi nieta la amo y la adoro. Mi nieta tiene 3 años, pero siempre le hemos hablado claro. Y habla como una lora. Y ella argumenta y ella te dice no y te dice el por qué no, ¿sí? Y te dice el sí, te dice por qué sí. Pero es precisamente porque, pues, hay que hablarle claro, para evitarle también esos problemas de lenguaje más adelante. ¿No? Entonces, ese es el tema con la autorregulación. Viene una ampliación en esta etapa, el prefrontal, recuerden que todavía está inmaduro y depende fuertemente de la amígdala y del hipocampo. Las claves para esta edad son las rutinas seguras, que los trabajamos ayer, los juegos de esconder, entonces, pues no sé, uno por tradición, por el lugar donde vive. Nosotros somos muy de canciones, de nanas, las nanas son las canciones de dormir, las canciones de cuna. Entonces, pues también podemos trabajar con ellos los juegos de esconder, el cucú tras. Entonces, el cucú tras. O vamos a encontrar, ¿sí? O hay otro que se llama, ay, ¿cómo es que jugamos con Vera lo de los colores? Hay un juego para buscar colores. Entonces, veo con mi ojo, veo con mi ojo algo de color y buscamos algo que haya en el entorno en el que estamos. Entonces, veo con mi ojo algo de color amarillo y el niño nos va a señalar algo de color amarillo. Y luego el niño hace también el ejercicio. Veo con mi ojo algo de color, ¿sí? Las canciones repetitivas, ojo con la música que trabajamos con ellos. Recuerden que la música no tiene digestión, la música va derechito al sistema nervioso central y a veces entramos a aulas que están sobreestimuladas o a casas donde los niños pues tienen una sobreestimulación auditiva porque pues los tenemos allá con el chispún, 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 chispún o con la canción de reggaetón de moda o canciones que pues no tienen un contenido que sea realmente educativo. Entonces hay que mirar, yo quiero que el niño se calme, quiero que el niño tenga calma en su vida, pero pues yo lo estoy sobreestimulando con las canciones, con la música y con la alimentación que le doy. La interacción emocionalmente positiva. Cuando nosotros hablamos de interacción emocional positiva, no estamos hablando de que el niño hay que estarlo abrazando, dándole besos, apachurrándolo, mi amor, mi vida, mi corazón, te amo, eres lo más hermoso, lo más valioso. Claro que hay que decirle a los niños cuando son nuestros hijos que son valiosos, que son importantes, que los amamos y demás. Pero esa interacción emocional positiva ocurre cuando el niño necesita contención y la encuentra en nosotros, ¿sí? Que no encuentra que lo estamos juzgando, que lo estamos señalando, sino que va a encontrar refugio en nosotros que somos los adultos, ¿cierto? Porque a veces nosotros adultos nos comportamos como si fuéramos niños, ¿sí?
y pues el niño está tratando, o sea, está buscando quien lo contenga y al adulto desbordado, pues nada, ahí no estamos haciendo nada. De los 3 a los 5 años viene el desarrollo inicial, la memoria de trabajo en expansión, ya ejecuta instrucciones de 2 y 3 pasos. Miren acá la edad, de 3 a 5 años, instrucciones de 2 a 3 pasos, ¿sí? A veces le decimos a los niños, bueno, pongan cuidado qué es lo que tienen que hacer. Sacan el cuaderno, abren o sacan el libro, abren en la página tal. Entonces, van a marcar tal cosa y luego van a hacer esto y luego entonces tienen que picar el papel y luego tienen que recortar y luego tienen, y los niños quedan en, saque el libro, de ahí para allá, no saben qué sigue, ¿sí? Entonces, de los 3 a los 5 años vamos instrucción paso a paso. Doy la instrucción, realiza. Doy la instrucción, realiza. Doy la instrucción, realiza. Ay, es que así es más demorado. Es más efectivo. ¿Sí? Es más efectivo. Vamos a sacar el libro. Cuando todos saquen el libro, vamos a abrir el libro en la página 20. Cuando todos estén en la página 20, vamos a dar la instrucción de lo primero que los niños deben realizar. Cuando ya hayan hecho eso, damos la siguiente instrucción, ¿sí? Pero vamos paso a paso. A los 5 años ellos ya van en instrucciones de 3 pasos, ¿sí? Pero si bien esa memoria de trabajo en expansión, si la hemos venido entrenando, pero si no, nos toca seguir paso a paso hasta cuando ya ellos integren ese paso a paso y puedan retener más de 2 instrucciones a la vez. El control inhibitorio incipiente puede resistir tentaciones simples. Hay un experimento de Maslow y de Mitchell en 1972. Entonces, tengo hambre, dicen ellos, pero es que ese tengo hambre es de, hoy me enviaron las galletas que me gustan, dentro de la lonchera me enviaron una chocolatina, hay un masmelo, entonces puede resistir. Entonces, bueno, vamos a comernos primero la fruta y cuando termines de comer la fruta, cuando termines de comer las onces, nos vamos a comer el dulce. Y ahí estamos entrenando ese control inhibitorio porque va a resistir esas tentaciones, ¿sí? A veces uno va por la calle y dice, uy, qué rico algo dulce. No, voy a almorzar, no voy a comer nada dulce. Y lo resisto, o sea, no voy a darle gusto en el momento, sino que voy a resistir esa tentación. Eso es control inhibitorio, ¿sí? La flexibilidad cognitiva tiene la capacidad de cambiar las reglas del juego. Primero clasificas por color y luego clasificas por forma, ¿cierto? Ahí tenemos esa flexibilidad cognitiva, ¿sí? Que podemos buscar otras maneras de hacer las cosas, que podemos organizar el aula de manera diferente, que de pronto les anunciamos a los niños hoy vamos a hacer algo diferente. Entonces, no vamos a iniciar como todos los días, sino que vamos a iniciar de otra manera. Resulta que de pronto vamos al parque y siempre vamos por el mismo camino. Entonces, hoy vamos a cambiar el camino. Hacemos la referencia, hacemos la salvedad de que vamos a cambiar el camino para que ellos sepan que se va a cambiar el camino y no vayan a entrar en estrés, ¿cierto? Y eso ayuda a que en el cerebro se creen nuevas rutas y pues se dé esa flexibilidad cognitiva también. La planificación simple. Vas a escoger un juguete que vas a llevar al parque. Es que quiero llevar mi oso de peluche. Ok. ¿Y qué vas a hacer con el oso de peluche en el parque? Entonces, ay no, mejor llevo la pelota porque es que si llevo el oso de peluche, se va a ensuciar.
o está lloviendo y se va a mojar, o hay charcos y se me puede caer y se moja. Entonces, la pelota, pues sí la puedo llevar al parque. Entonces, vamos preveyendo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a salir y está haciendo frío. Entonces, nos vamos a colocar una chaqueta, vamos a llevar una sombrilla o vamos a llevar la capa de la lluvia. Eso es planificación simple. Y las claves educativas, el juego simbólico y el juego de roles, que ya lo hemos trabajado, las dinámicas de turnos, la lectura de cuentos, las actividades artísticas con etapas secuenciales. Las lecturas de cuentos, recuerden que la lectura, quienes acercamos a la lectura a los niños somos nosotros adultos. Si el niño me ve leer, pues él va a leer, le va a interesar, va a decir, oiga, venga, ¿de qué es lo que está haciendo que lo veo como tan concentrado? Inicialmente ellos hacen lecturas de imágenes. A medida que nosotros vamos trabajando con ellos palabras, pues ellos ya van a ir identificando palabras o a medida que nosotros les vamos contando las historias, ellos nos van dando una versión de la historia. Pues las actividades artísticas secuenciales, entonces el arte es una herramienta maravillosa, maravillosa. Nosotros podemos hacer y lograr muchas cosas con los niños por medio del arte. Y el arte no es solamente la pintura, el arte es la danza, el arte es la escritura, el arte es moldear, el arte es recitar, el arte es cantar, el arte, bueno, tiene muchas. Y nosotros vamos haciendo actividades artísticas que sean secuenciales, que una lleve a la otra, ¿cierto? Y eso también nos ayuda muchísimo. De los 6 a los 8 años viene esa consolidación básica, está el primer septenio, hay una maduración importante, entonces vamos a tener una atención sostenida en las tareas escolares. Allí los niños ya pueden tener un grado más de atención a las indicaciones o a las instrucciones. Una memoria de trabajo consciente, entonces resuelve operaciones aritméticas sin apoyo visual. Mayor inhibición conductual, sigue las reglas en el aula. Una flexibilidad cognitiva creciente, se adapta a múltiples instrucciones y contextos. Dentro de la ampliación que podemos tener en este momento se observa un vínculo entre la alfabetización y el fortalecimiento de la memoria de trabajo y el control inhibitorio, ¿cierto? O sea, como que ya van trabajando más de la manito. Y dentro de las claves educativas está los juegos de mesa con reglas, los pequeños proyectos escritos, los experimentos sencillos y la lectura compartida con reflexión. De los 9 a los 12 años se da la expansión de las funciones complejas. Entonces viene la planificación y la organización. ¿A partir de cuándo se da esa expansión? A partir de los 9 años. Si hemos venido entrenando. Si no, se puede tardar un poquito más. La planificación y organización cumple metas a mediano plazo en trabajos escolares, en campeonatos deportivos. La regulación emocional, entonces, tiene mayor tolerancia a la frustración y la capacidad de esperar recompensas, ¿cierto? Eh, ya habíamos hablado del tema de las recompensas, entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que prometemos, porque a veces nosotros adultos estamos siempre muy conductistas en el tema de si tú haces tal cosa, yo te doy tal otra. Entonces, si tú haces bien la tarea, yo te pongo una buena nota. Pues es lo lógico, es lo normal. No porque es que el niño no aprende, o sea, no hace la actividad porque quiere aprender, sino porque va a recibir una nota. Si tú me ayudas en la casa, yo te doy dinero. Si tú lavas la loza, entonces te compro algo. Y cuando están más grandes es que usted no quiere hacer nada. Y pues el niño va a decir es que usted no me quiere dar nada. Entonces les estamos enseñando que debe esperar esa recompensa. Pero ojo con la recompensa, ¿sí? Hay que ser consecuentes.
Toma decisiones más reflexivas, aunque todavía influidas por la emoción, aún somos muy emocionales. Y viene lo que nos estaba preguntando Débora, la metacognición. Apenas emerge. Comienzan a identificar si su manera de estudiar les da resultados, ¿cierto? O pues solicitan ayuda o sienten que no están aprendiendo. Entonces ellos mismos empiezan como a evaluarse. La niñez tardía es una etapa óptima para entrenar las funciones ejecutivas, pues las conexiones sinápticas son altamente plásticas, ¿sí? Recuerden que eh, ya vamos acercándonos a ese segundo septenio, entonces pues es una etapa de mucha plasticidad y que podemos aprovechar muchísimo para que se den esas conexiones y esa sinapsis. Viene la adolescencia entre los 12 y los 18 años, el refinamiento de las funciones ejecutivas superiores, viene un pensamiento crítico, análisis estratégico y razonamiento abstracto, alta flexibilidad cognitiva, considerar varias perspectivas en un mismo problema, varias rutas para llegar a un mismo lugar, la autorregulación emocional todavía inestable. Recordemos que el sistema límbico, la amígdala, pues puede predominar sobre la corteza prefrontal y esto explica las conductas impulsivas que a veces tienen nuestros niños en esas edades. La metacognición se va consolidando y se reflexiona activamente sobre su aprendizaje, sus metas e identidad. Ellos ya se van preguntando quién soy, ¿cierto? Eh, y aquí viene una etapa, adolescencia significa adolecer, la adolescencia duele, porque vienen unos cambios físicos, vienen unos cambios hormonales, vienen unos cambios emocionales, ¿cierto? Y no soy niño consentido, mimado, pero tampoco soy adulto, ¿sí? Y lo ve uno mucho en las instituciones cuando tiene uno la oportunidad de trabajar con los diferentes grupos. Y en preescolar, eso va mamá, papá, el abuelito, la tía a llevar el niño. Lo recogen, mejor dicho, ¿dónde te pongo? Te llevo el coche, las once, pues la super once, la empacada de la maleta y demás. En primaria, pues ya no va todo el mundo, va solamente uno o dos personas y bueno. Y ya cuando pasa a bachillerato, pues usted ya está grande, defiéndase solo y pues váyase solo, ahí le dejé para que caliente, ¿cierto? Entonces somos muy de acunar y acoger cuando están muy pequeñitos y sí es importante soltar, pero no de totazo, ¿sí? Y sí es importante que nosotros desde que están pequeños los vayamos entrenando para que los niños en esta etapa de la adolescencia no se sientan solos, ¿sí? Y como estamos en esa metacognición, estamos en el quién soy yo, a dónde pertenezco, y pues nosotros estamos con el tema de querer pertenecer, entonces pues a veces nos juntamos con las personas que menos nos conviene, ¿cierto? Porque son las que me ven, así sea para hacerme bullying, así sea para cogerme de mandadero, así sea para, entonces permitimos muchas cosas porque estamos en ese quién soy, a dónde pertenezco. No soy un niño chiquito consentido, pero tampoco soy un adulto, ¿sí? Entonces, ese proceso de conocerme, de mirarme al espejo, adicional que no nos gusta lo que vemos en el espejo, no nos gusta el cabello, no nos gusta los ojos, no nos gustan los dedos, no nos gustan las uñas. O sea, las que son lisas quieren ser crespas, las que son altas quieren ser bajitas, las bajitas quieren ser altas. Los niños pues empiezan con sus cambios de voz. Bueno, vienen una serie de cambios y pues eso afecta la manera como ellos se relacionan consigo mismo y con los demás. Dentro de la ampliación encontramos que la adolescencia es crítica para el desarrollo de la identidad académica y social.
lo que impacta en la madurez ejecutiva. Hay casos, ¿no? Hay casos de adolescentes que son súper maduros y súper conscientes y tienen como, van un paso más adelante en ciertos procesos de sus funciones ejecutivas. Las claves para esta edad son pues los proyectos interdisciplinarios, las tutorías entre pares, los debates críticos, el arte, el deporte, como medios de autorregulación y de disciplina. Igual desde muy pequeños nosotros debemos trabajar con ellos el autoconcepto, debemos trabajar la autoestima, ¿cierto? Aprender a amarnos como somos, como nos vemos, ¿cierto? A respetarnos, a cuidarnos. Entonces, eso influye muchísimo en esta edad. En resumen, tenemos que de los 0 a los 2 años se dan las bases de la autorregulación y la memoria de trabajo. De los 3 a los 5 años viene el control inhibitorio inicial, la planificación simple y el juego simbólico. De los 6 a los 8 años, la atención sostenida, el control conductual sólido y la organización básica. De los 9 a los 12 años, la planificación compleja, la autorregulación emocional, las primeras decisiones reflexivas. Y en la adolescencia se da la consolidación del pensamiento crítico, el refinamiento de la metacognición y pues la autorregulación es un poquito más estable, a pesar de que somos muy emocionales para esa edad. Aquí hay un cerebro y las zonas que están azulitas, ¿sí? Miren que hay unas zonas que tienen unas bolitas azules, nos está mostrando la memoria de trabajo, la que nos permite retener y manipular, ¿cierto? Partes distintas de la información durante cortos periodos de tiempo. Las partes verdecitas claritas son la flexibilidad cognitiva que nos permite mantener o cambiar la atención en respuesta a diferentes demandas o aplicar diferentes reglas en diferentes entornos. Y la inhibición, pues nos permite establecer prioridades y resistir acciones o respuestas impulsivas. Entonces ahí está nuestra máquina perfecta y nuestro cerebro. Hasta allí, dudas, preguntas, incógnitas. Tenemos las estrategias para estimular las funciones ejecutivas. Entonces les dejo un cuadrito con la función ejecutiva y la estrategia clave. Es para la memoria del trabajo. Para la memoria de trabajo. Juegos de secuencias. Entonces cuando nosotros trabajamos palabras, números, movimientos, ¿cierto? Los organizadores gráficos, mapas, esquemas, líneas del tiempo, nos permite trabajar la memoria de trabajo. El control inhibitorio, los juegos de autocontrol, entonces Simón dice, las estatuas, son juegos que nos ayudan a tener control, ejercicios de respiración y mindfulness infantil, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con la respiración, con la calma, buscar esos espacios de calma, de respirar, de que ellos tengan esas estrategias. Nos ayudan mucho con el control inhibitorio. La flexibilidad cognitiva, los juegos con reglas cambiantes, el uno, las dramatizaciones, el resolver problemas con diferentes métodos, ¿cierto? No siempre igual, no siempre lo mismo, porque cuando nos dicen de otra manera se pueden hacer las cosas, entramos en crisis. La planificación y organización, dividir tareas grandes en subtareas pequeñas, el uso de agendas o planners visuales. La toma de decisiones y resolución de problemas. Entonces tengo el juego de roles o dilemas. Entonces, ¿qué haría si? ¿Cierto? ¿Qué haría si pasara a, no sé, tal cosa? Entonces, eso nos ayuda a tomar decisiones, o sea, a mirar qué haría yo en determinado momento. Y la técnica de pienso, evalúo, decido. Entonces, esa técnica es muy parecida a la técnica del semáforo. Sí, es parecida a la técnica del semáforo donde dice para, ¿cierto? Entonces el para es pienso,
¿sí? El siguiente paso es como evaluar, ¿cierto? Cuáles son los pro, cuáles son los contra, qué me puede beneficiar, eso es bueno o no es bueno para mí. Y luego de eso decido, ¿sí? Entonces, es una técnica muy chévere para trabajar, sobre todo con los chicos más grandes. La autorregulación emocional, entonces el rincón de la calma que lo vimos ayer, los objetos sensoriales y los espacios de pausa, los diarios o registros emocionales. Y la metacognición la entrenamos con preguntas reflexivas al final de una actividad. ¿Qué aprendí? ¿Qué me costó? ¿Cierto? Una evaluación, una autoevaluación rápida con rúbricas simples o semáforo. Verde, me entendí súper bien. Amarillo, hubo cosas que sí, hubo cosas que no. Y rojo, no entendí nada. ¿Sí? Entonces, cuéntenme ustedes utilizando la técnica del semáforo. ¿Cómo están? Verde, amarillo o rojo. Hasta lo que vamos del día de hoy. ¿Estamos en verde, estamos en amarillo o estamos en rojo? Ray dice verde. Débora dice verde amarillento. O sea, verde amarillento. Ok. ¿Alguien más? Ok, Débora. Débora me dice se entiende bien, pero debo repasar algunas cositas que no quedaron claras. Totalmente, Débora. Y eso está bien. Miren que todos tenemos, sí, sí, Débora, es mucha información, es muchísima. La neuro es mucha información y pues realmente hay temas que requieren de profundizar, ¿cierto? Hay temas que requieren de mayor profundización. Entonces, pero pues ustedes tienen, les van quedando esas herramientas para que ustedes se sigan nutriendo. Aneida me dice verde amarillo. Ok, bien. ¿Y se vale decir rojo también si vamos? Solo sé que nada sé. Listo. Viene el desarrollo progresivo, ¿sí? Entre juegos y rutinas, la carga cognitiva, el andamiaje y la metacognición. Las funciones ejecutivas son procesos de maduración progresiva. Recuerden que nosotros los seres humanos somos seres de procesos, ¿sí? Somos seres de procesos y vamos paso a paso, vamos paso a paso. Algunos van más rápido, otros van más despacio, a algunos nos cuestan algunas cosas, ¿cierto? Que a otros no. Y eso está bien, ¿cierto? Todos no aprendemos de la misma manera, todos no aprendemos al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que las funciones ejecutivas son procesos de maduración progresiva relacionados con el córtex prefrontal, que se desarrolla lentamente y hasta la adultez temprana, más o menos sobre los 25 años. Recuerden que de acuerdo a la literatura que uno investigue, pues van a ver algunos cambios. Algunos nos dicen, no, se da sobre los 21, que es sobre el tercer septenio. Otros van a decir, se da entre los 21 y los 25, y otros ya lo están extendiendo casi hasta los 30 años. Dice, tratando de asimilar toda la información. Sí, yo sé que es mucho, igual pues trato de ponerles de la manera más sencilla posible para no enredarnos. Y pues también procuro explicar lo más, lo más sencillo que se puede para aterrizarles la información. Pero si en algún momento no me doy a entender, escríbame, profe, no le estoy entendiendo. Entonces yo busco otra estrategia para poderme dar a entender. ¿Listo? Adicional que hay libros de neuro que, uy, son un reto. Son muy complejos, tienen muchísima terminología y a veces dice uno como, wow, le toca a uno pues con diccionario en mano, bueno, ahorita no se utilizan tanto los diccionarios, pero pues sí ir como googleando información para revisar si lo estoy entendiendo de la manera que el autor lo está colocando.
Como hay libros que son una delicia de leer, ¿sí? Porque pues son muy, muy sencillos y van relacionando términos complejos, pero pues con ejemplos prácticos. Entonces es más fácil de leer. Y hay autores de autores, ¿no? A mí en lo personal, el doctor Francisco Mora me gusta mucho cómo hace sus ponencias y pues también de la manera como redacta sus libros. Bueno, entonces dentro del desarrollo progresivo tenemos la infancia temprana de los 0 a los 5 años, que corresponde a un periodo de gran plasticidad donde el acompañamiento del adulto es crucial para la autorregulación emocional y la instalación de rutinas. Recuerden que las rutinas son necesarias, ¿sí? Por eso es que a nosotros a veces nos cuesta tanto eh, los hábitos, nos cuesta tanto el ejercicio, nos cuesta tanto muchas cosas, pues porque no tuvimos esas rutinas cuando estábamos pequeños. En la niñez intermedia de los 6 a los 12 se fortalece la capacidad de atención sostenida y el inicio de la planificación compleja, gracias a la escolarización y a la práctica de actividades estructuradas, a los paso a paso, ¿no? Es básicamente lo que nos están diciendo. Débora dice, hay una escritora argentina que se llama Melina Furman. No sé si la conoces, pero sus libros son muy buenos y muy fáciles de leer. No, Débora, no la tengo presente, pero la voy a buscar. Mayari dice, profe, usted explica muy bien. Ay, muchísimas gracias, Mayari. Muchas gracias. Gracias, Débora. Sí, la voy a buscar. Ya aquí coloqué el nombre para buscarla porque sí, no la tengo presente. De pronto hasta sí, digamos en todo lo que uno va buscando, va leyendo y demás, puede que haya leído cosas de ella, pero no la tengo presente. Bueno, me perdí. En la adolescencia se refina la metacognición, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones estratégicas y la proyección a futuro, aunque todavía influida por la impulsividad emocional debido a la fuerza del sistema límbico. Entonces, miren que nosotros venimos como en un proceso de nuestras funciones ejecutivas básicas, más o menos hasta los 12 años, y ya cuando entramos en la adolescencia es que esas funciones ejecutivas derivadas o complejas, pues se van refinando y se van afinando con, pues también con nuestra personalidad, ¿no? Y con el entorno y bueno, con todas las cosas que influyen allí. La implicación pedagógica añadida es diferenciar expectativas. En preescolar se entrena la autorregulación. En primaria, la organización básica y en secundaria la autonomía crítica. Entonces ahí nos va dando como un mapa de hacia dónde debemos orientar nuestras actividades y nuestros esfuerzos. Hablamos de juegos y rutinas. El juego, el maravilloso juego, es una estrategia infalible, aunque muchas personas no crean en el juego. Y el juego es de lo que más aprendizaje nos da a los seres humanos, ¿sí? Y las rutinas, pues son activadores naturales de las funciones ejecutivas. No necesitan nada más. Juegos de mesa, ¿sí? Más estrategia. Entonces, que un niño aprenda a jugar ajedrez, aprenda a jugar damas, que juegue Scrabble, que es maravilloso, ¿cierto? Porque son potentes para controlar, para entrenar el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la planificación. Y están jugando, ¿sí? El juego simbólico. El juego simbólico fortalece la flexibilidad cognitiva y la empatía al asumir roles. Las rutinas escolares. Entonces tenemos una entrada a clase, un orden de materiales, un cierre del día, que nos transmite una estructura segura. Unos juegos motores como los circuitos, los deportes en equipo, los bailes,
que integran la autorregulación emocional con movimiento y atención. Si bien es cierto que nosotros no todos los días tenemos las mismas clases ni las mismas actividades, tenemos una estructura dentro de las actividades que se realizan. Entonces los niños saben que ingresan a un horario determinado, que tienen un horario de descanso, que ya hay un momento de irse para la casa. Entonces eso no se estructura al día, ¿sí? Vamos en un paso a paso. Las claves pedagógicas, pues el juego que favorece la exploración, la creatividad y el aprendizaje socioemocional. Las rutinas reducen la carga cognitiva. Recuerden que cuando el cerebro no tiene que estar como tan a la expectativa, pues consume menos energía. Generan seguridad y permiten que la energía del niño se dirija al aprendizaje. La carga cognitiva y el andamiaje. El equilibrio entre carga, retos más apoyos, andamiaje, es esencial. Basado en la teoría de la carga cognitiva de Swell en 1988. La memoria de trabajo tiene la capacidad limitada. El exceso puede bloquear el aprendizaje. El andamiaje de Vygotsky implica ofrecer ayudas temporales que se retiran gradualmente para que el niño transite su zona de desarrollo próxima, ¿cierto? Ya nosotros habíamos hablado de la teoría de la carga cognitiva y del andamiaje. Ejemplos adicionales es modelar cómo organizar tu cuaderno, ¿sí? Y luego le pido al niño que lo haga solo. O mostrarle al niño cómo organiza su espacio, cómo organiza sus juguetes, cómo organiza su maleta y luego que él lo haga solo. Emplear guías paso a paso en la resolución de problemas matemáticos, ¿sí? Entonces ahí le vamos mostrando qué debe hacer y luego vamos retirando esos paso a paso a medida que él ya es más autónomo. Y supervisar la preparación de una exposición y con el tiempo permitir que el estudiante lo diseñe y lo gestione todo. Entonces, bueno, vas a hacer una exposición sobre tal tema. ¿Cómo la vas a hacer? Pero pues no a ráfaga de preguntas, ¿no? Le acabé de asignar la exposición y no lo dejo ni pensar. Bueno, para mañana me van a contar cómo van a hacer su exposición, cómo la tienen planeada. Y no voy a esperar al día de la exposición para mirar que el niño de pronto se perdió, no tuvo las herramientas para poderlo realizar, de pronto en casa no tiene el acompañamiento. Entonces, pues si nosotros vamos como supervisando y dándoles herramientas y dándoles seguridad, pues para él va a ser mucho más fácil preparar esa exposición. La metacognición, pues es la capacidad de reflexionar sobre el propio aprendizaje, monitorear procesos y ajustar estrategias. Se divide en dos dimensiones según Flavel, en 1979. Hay un conocimiento metacognitivo, que es saber qué estrategias existen y cuántas usas. Y la regulación metacognitiva, que es planificar, monitorear y evaluar el uso de esas estrategias. Vinculadas con el aprendizaje autónomo y el éxito académico, ya que ayudan a transferir lo aprendido a nuevas situaciones. Tenemos estrategias como el mapa de autoevaluación, que básicamente es qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí. Los portafolios de aprendizajes con reflexiones acompañadas de evidencias y los círculos de reflexión grupal. Entonces, después de un proyecto, se promueve la auto y la corregulación. La evaluación es muy importante, pero la evaluación también no solo nosotros evaluamos, sino que cada uno de los integrantes se evalúa y también los compañeros pueden evaluar. Pero no la evaluación desde el juzgar y el señalar y usted se equivocó y por su culpa, sino de que hemos aprendido y que nos faltó, ¿cierto? Es un tema más de reflexión que de señalamiento. Viene una síntesis práctica. Entonces, la síntesis práctica es que las estrategias pedagógicas desde la neuroeducación parten de principios comunes. El primero es el desarrollo progresivo, ajustar expectativas según la edad y la madurez ejecutiva, recordando que somos seres de procesos y que pues tenemos muchos procesos a lo largo de nuestra vida.
La segunda son los juegos y rutinas que nos permiten el equilibrio entre la exploración flexible y la estructura segura. El tercero es la carga cognitiva y el andamiaje que ajusta la dificultad y los apoyos dentro de nuestra zona, eh, se me olvidó, nuestra zona próximo distal, nuestra zona de desarrollo próximo. Y la metacognición, que es enseñar a pensar sobre cómo se aprende para generar autonomía y pensamiento crítico. Cuando nuestros niños y nuestras niñas son más conscientes de la manera como aprenden, pues van a hacer las cosas de la forma más sencilla. Hay profes que les encanta complicarles la vida a los niños y a las niñas. Y alguna vez escuché a una profe y eso me causó mucha, no sé, me puso a reflexionar muchísimo sobre es que tiene que sufrir para aprender. Y yo decía, no, un niño no necesita sufrir para aprender, porque vamos a asociar el aprender con el sufrimiento y eso no está bien, ¿sí? Es que todo tiene que ser difícil. No, todo no tiene por qué ser difícil, todo debe ser de la manera más fácil y más fluida. Y si yo lo puedo colocar en esos términos, ¿sí? Lo difícil lo puedo hacer sencillo, pero es de la manera como nosotros les enseñamos a pensar a ellos de cómo se aprende, ¿sí? Y de que realmente son personas inteligentes, que tienen habilidades, que tienen capacidades. Nosotros solemos caer en el tema de la comparación. Es que como fulanito sí lo hace y usted no. Es que como su hermano sí tal cosa. Es que como el perencejito sí esto y aquello. Entonces, pues nosotros también nos decimos, bueno, pero es que como ellos sí pueden y yo no puedo. Como ellos sí lo logran y yo no lo logro. Es porque yo tengo un proceso diferente, porque tengo un ritmo de aprendizaje diferente y porque tengo unas herramientas diferentes, ¿sí? Entonces, pues no todos vamos a aprender de la misma manera al mismo tiempo y tener los mismos resultados. La autorregulación y el aprendizaje autónomo. La autorregulación es la capacidad de gestionar pensamientos, emociones y conductas para alcanzar metas en diferentes contextos. Implica controlar impulsos, manejar la frustración, mantener la atención, planificar las acciones y ajustar estrategias cuando es necesario. Y el aprendizaje autónomo es el proceso en el cual el estudiante se convierte en agente activo de su aprendizaje, tomando decisiones conscientes sobre qué aprender, cómo hacerlo y cómo evaluar sus propios progresos. La autorregulación y el aprendizaje autónomo van completa absolutamente de la mano con las funciones ejecutivas. Tanto la autorregulación como el aprendizaje autónomo están íntimamente ligadas. La autorregulación proporciona las herramientas internas de atención, control y planificación, y el aprendizaje autónomo es el resultado visible en el ámbito educativo. Por ejemplo, un niño de primaria de 8 años, en su autorregulación, durante la tarea de matemáticas, el niño se distrae al ver la ventana, pero recuerda la instrucción, termina primero, luego descansa. Decide volver al problema y pide ayuda solo cuando realmente lo necesita. Y con el aprendizaje autónomo, al prepararse para la prueba, organiza su cuaderno con ejercicios que le resultaron difíciles, repasa con tarjetas de memoria y comprueba sus respuestas sin que el profesor se lo pida, ¿cierto? Entonces, pues yo soy el responsable de mi aprendizaje, no necesito que me estén diciendo qué debo hacer y cómo debo hacerlo, y voy por ello, ¿cierto? Hay unas dimensiones de la autorregulación según Zimmerman. En el 2000, la autorregulación se despliega en 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? La planificación, que es el antes, la ejecución, que es el durante, y la autoevaluación, que es el después. En la planificación, pues se definen metas, se seleccionan estrategias y se activa la motivación. Durante la ejecución, se mantiene la atención, se regula el esfuerzo y se usan estrategias cognitivas. Resumir, inferir, autoexplicarse. Y la evaluación, la autoevaluación, que es el después, se reflexiona sobre los logros y los errores y se ajustan estrategias para la próxima vez, ¿sí? Entonces,
Siempre, siempre es importante evaluar, autoevaluar, coevaluar, ¿sí? Para saber qué debemos mejorar. La relación con las funciones ejecutivas, pues con la memoria de trabajo porque se mantiene la meta en mente mientras se avanza, el control inhibitorio porque se resisten distracciones como el celular y los impulsos. A veces uno quiere lanzarse sobre otra persona y sacarle los ojos, pero se acuerda que es el profesor, entonces pues le toca autorregularse. Entonces hace uno ahí uso y gala de su control inhibitorio. La flexibilidad cognitiva, entonces cambiar la estrategia si no funciona, ¿sí? Que es tener un plan A, un plan B, un plan C. Y la metacognición, ay, se me fue, monitorizar el propio proceso y corregirlo. Las estrategias pedagógicas para fomentar la autorregulación y el aprendizaje autónomo. Entonces aquí vienen más estrategias. Ya nosotros hemos visto como en cada ejemplo. Entonces, para que lo vayamos como condensando, lo vayamos afinando. En la infancia, recuerden rutinas claras, consistentes. Anticipar lo que viene ayuda al cerebro a organizarse. Juegos de turnos, paciencia y control motor. Entonces, el Simón dice, nosotros con ellos trabajamos una canción que se llama El oso subió a la montaña. Entonces, básicamente dice, el oso subió a la montaña a ver qué podía ver. Y lo que pudo ver fue, y damos la instrucción. Entonces, los niños saludándose, o los niños sentándose, o los niños llorando. Entonces, pues ellos van realizando la actividad. El rincón de la autorregulación emocional, que es ese espacio seguro para calmarse y volver al aprendizaje. En primaria, las agendas visuales y planificación de tareas, la retroalimentación inmediata y positiva y las autoevaluaciones simples con caritas o colores. En secundaria y adolescencia, metas a mediano y largo plazo con proyectos interdisciplinarios, estrategias de estudio autónomo y mapas mentales, resúmenes personales, repasos programados, diarios de aprendizaje y reflexión crítica, qué aprendí, qué haría diferente, no con el ánimo de que ellos se den látigo y digan es que yo no sé, no aprendo, no entiendo, sino que lo tomen como que es un proceso. Y pues nosotros aprendemos del error. Entonces no invalidemos el error o no señalemos tan duramente el error porque pues el error es el que más nos provee de aprendizaje. En la educación superior y formal profesional, entonces aprendizajes basados en proyectos, portafolios de evidencias con autoevaluación y uso de herramientas digitales para la gestión, la autogestión, entonces apps de productividad, rúbricas online y demás. Beneficios según la neurociencia. Entonces potencia la plasticidad cerebral, cada autorregulación exitosa refuerza la conexión prefrontal, reduce el estrés y la ansiedad académica al percibir control sobre el proceso, favorece la motivación intrínseca porque el alumno se reconoce como protagonista, ¿cierto? No porque los otros me vean, sino porque yo mismo me veo y me valido, ¿cierto? Incrementa la transferencia del aprendizaje, lo aprendido se aplica en múltiples contextos. Entonces, un ejemplo práctico de autorregulación y aprendizaje autónomo es un proyecto de ciencias en secundaria. La planificación, el estudiante define qué quiere investigar y organiza las fases. La ejecución busca información, experimenta, registra resultados y controla distracciones. Y la autoevaluación compara los logros con los objetivos iniciales, presenta resultados y identifica en qué puede mejorar. En síntesis, la autorregulación es la base de la neuropsicología, gestionarse a sí mismo. El aprendizaje autónomo es la manifestación pedagógica, aprender por iniciativa propia. Y ambos requieren apoyos progresivos, andamiajes, adaptados a la edad hasta que el estudiante logre su independencia real. Y venimos con nuestro taller de rutinas y juegos con grados de dificultad y adaptación. Entonces aquí les dejo un cuadrito. A mí me encantan los cuadros, si lo pueden notar, porque me parece que se estructura la información más fácilmente. Entonces tenemos
El objetivo es favorecer el desarrollo progresivo de funciones ejecutivas en niños y adolescentes mediante la implementación de juegos y rutinas adaptadas al nivel evolutivo, incorporando grados de dificultad crecientes. En la edad de 3 a 5 años, podemos trabajar el juego de Simón Dice para seguir instrucciones simples. En rutinas con movimientos repetidos, la rutina de canciones con movimientos repetidos y funciones ejecutivas estimuladas, memoria de trabajo inicial, control inhibitorio básico y autorregulación con apoyo de los adultos. De los 6 a los 8 años viene el nivel intermedio, el semáforo rojo-verde y añadir pues las reglas adicionales. El checklist visual para organizar materiales antes de la clase sería la rutina y la función ejecutiva, la atención sostenida, el control de impulsos, la flexibilidad cognitiva y adaptarse a las reglas cambiantes. De los 9 a los 12 años viene el nivel avanzado, entonces el juego, juegos de mesa estratégicos, uno, Jenga, ajedrez, pues un ajedrez simplificado, ¿no? Sí, o a menos de que ya seamos pues muy hábiles en el ajedrez, pues ya un ajedrez con todas las dificultades que esto implica. La rutina, pues la agenda escolar con pasos para planificar proyectos a mediano plazo y las funciones ejecutivas, la planificación, la toma de decisiones, la memoria de trabajo más compleja. De los 13 años en adelante, que es la adolescencia y pues el nivel superior, el juego, el Scan Room educativa, resolver pistas con el equipo, con un equipo en tiempo limitado, la rutina, los diarios de aprendizaje y uso de apps en gestión de tiempo y las funciones ejecutivas estimuladas, la metacognición, el pensamiento crítico, la autorregulación emocional, bajo presión y la cooperación. Entonces, para que le saquen ahí pantallazo y lo tengan ustedes en cuenta. Entonces, aquí tenemos un producto de evidencia que es una caja de herramientas prácticas, juegos que desarrollan las funciones ejecutivas. Viene la función ejecutiva que se está trabajando, el juego recomendado y el beneficio, ¿sí? Entonces, la función ejecutiva es el memograma, que son cartas, historias encadenadas, Simón dice consecuencias, juegos de hecho de menos, adivinar el objeto que falta. ¿Cuál es la evidencia o el beneficio? Pues mejora la comprensión lectora, el cálculo mental y el razonamiento. El control inhibitorio, el semáforo rojo-verde, estatuas musicales, juegos de ritmo, palmas y stop, palabras por turno. La evidencia es, o el beneficio predice el éxito escolar y la autorregulación a largo plazo. La flexibilidad cognitiva, pues juegos el uno, juegos de cartas con reglas, clasificación de categorías cambiantes, dramatizaciones, juegos de roles, el veo-veo con variaciones y estimula la creatividad, la resolución de problemas y la tolerancia a la frustración. La planificación de organización, tenemos pues juegos como el Lego, los rompecabezas, el juego del tesoro escondido, las construcciones de Minecraft educativo, las torres con cubos en secuencias de pasos y la evidencia o el beneficio se asocia con el éxito académico y la resolución de problemas organizados. La función ejecutiva, la resolución de problemas y toma de decisiones, el escape rooms educativo, dilemas morales o cotidianos, el ajedrez, las damas, los juegos por turno, los juegos de mesa o los juegos colaborativos. Mejora el razonamiento abstracto, el análisis de consecuencias, y el pensamiento crítico. La autorregulación emocional, entonces tenemos el yoga, el mindfulness lúdico, los juegos de emociones, las caras, los gestos, las dinámicas de cooperación, el rincón de la calma y pues con los elementos sensoriales. Y fortalece la regulación emocional, disminuye la ansiedad escolar. Y la metacognición, el detective del aprendizaje, que son estrategias usadas, el semáforo del aprendizaje con verde, amarillo, rojo, la bitácora creativa y la reflexión en círculos tras juegos. Y potencia el aprendizaje autónomo y la autorregulación. Ahí está para que también les saquen pantallazo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes realicen un taller
de rutinas y juegos con grados de dificultad y adaptación para el grupo etario con el que ustedes están trabajando. Entonces, si yo trabajo con niños pequeños, ¿cómo voy a organizar ese taller? ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos debe llevar mi taller? De acuerdo a las edades que los niños estén, pues de acuerdo a la edad de los niños con los que yo estoy acompañándoles el proceso. Entonces, si yo tengo niños de 4 años, bueno, entonces, ¿qué juego voy a utilizar? ¿Cuál va a ser la rutina? ¿Y cuáles son las funciones ejecutivas que yo estoy entrenando, que estoy potenciando por medio de ese juego y por medio de esa rutina? Entonces, por favor, ustedes me confirman si estoy siendo clara y si me estoy dando a entender. Por favor, me comentan, me cuentan si estoy siendo clara, si me estoy dando a entender, si queda completamente claro qué deben hacer. Ana María dice, todo muy claro, gracias. Recuerden, por favor, que las actividades que nosotros venimos realizando en cada una de nuestras clases es una batería de actividades para nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? O sea, lo ideal es que si yo trabajo con niños de primera infancia, pues todas mis actividades estén encaminadas a esos niños de primera infancia. Eh, si yo estoy trabajando con adolescentes, pues que mis actividades desde mi área, desde lo que yo manejo, pues estén encaminadas hacia ellos. Aneida me dice, cuando dices taller, ¿te refieres a una clase con los niños? Específicamente, sí, o sea, el taller es como, el taller es algo más práctico, ¿sí? Pero tú cómo puedes involucrar estas actividades que fortalecen y que entrenan las funciones ejecutivas en, en tu clase. No sé si me di a entender o te enredé más. Me dice Joana, si se da a entender. Muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias con todo gusto. Entonces, lo ideal es que nosotros todo lo estemos trabajando, perdón, todo lo estemos trabajando o sea, en hilito, en secuencia, para tener esa batería de actividades. Aneida me dice, sí, está claro. Gracias, Aneida, por la confirmación. Que todo esté encaminadito a fortalecer, em, a fortalecer a nuestros niños y nuestras niñas desde la neuroeducación. Adicional que recuerden que la neuroeducación nos da herramientas, ¿sí? Nos da herramientas desde las investigaciones científicas que nos dice es que los procesos, nosotros somos seres de procesos, nuestros procesos van de esta y de esta manera y a veces nosotros insistimos desde el aula en enseñarle cosas a los niños que ellos todavía no tienen el, la madurez cognitiva para hacerlo, ¿cierto? Pero los puedo ir entrenando para que ellos lo puedan lograr. Entonces, eso es la neuro. La neuro nos da herramientas desde la psicología, desde la neurociencia, eh, para eh, hacer de nuestras clases un tema más dinámico y que para los niños sea más fácil de entender, porque vamos a sus procesos realmente. Me dice Ana María, en lectura y escritura tengo la idea de llamar únicamente a Winnie's, necesitan reforzar esa área y hacer un taller solo con ellos. Perfecto, Ana María, como tú lo consideres. Adicional que quienes conocen mejor a nuestros estudiantes, pues nosotros, ¿cierto? Nosotros somos los que conocemos mejor y yo creo que, o no sé si les habrá pasado. Cuéntenme a ver. En estos días que ustedes han estado en el diplomado y han visto tanta información y han visto tantas estrategias, ¿no empiezan a ver a sus estudiantes de una manera diferente o enfocar a sus clases de una manera diferente o esos acompañamientos que ustedes van realizando no empiezan a tener como un poquito más de conciencia, decir, ah, no, pero ellos están en este proceso, entonces lo voy a organizar por este lado? No sé, cuéntenme que ya se nos va acabando el tiempo. Dice una de mis hijas, echemos chismecito. Débora me dice, sí, totalmente.
o voy dándome cuenta de que le podía pasar a algún estudiante en particular. Ok, Débora, muchísimas gracias. Sí, nosotros vamos resignificando también nuestra práctica. Yeli Ángel nos está compartiendo el número, por favor, ténganlo pendiente. Recuerden que cualquier tema administrativo es únicamente con Yeli Ángel, que es nuestra asesora designada. Recuerden que la corporación no pide datos, no llama, no le pide códigos, absolutamente nada de eso. Si tienen dudas, preguntas incógnitas respecto a las clases grabadas, respecto a la certificación, respecto al Drive, todo eso es con Yelian. Recuerden que las personas que se certifican, pues nutren su hoja de vida y pues adquieren unas herramientas adicionales. Yo les dejo en el Drive información de alto valor, unos libros, investigaciones que he utilizado pues para hacer las presentaciones, link para que ustedes pues en un Word para que sea de fácil acceso, que ustedes le den clic y ya les lleve allí y pues se sigan nutriendo. ¿Listo? Aneida me dice, dile, Yeli Ángel, se te escucha entrecortado. No, se te escucha entrecortado. Aneida me dice, sí, me hizo pensar mucho especialmente en cómo podemos aplicarlo con niños de TEA, de TDAH y TEA, cómo se puede aprovechar la neuroplasticidad para ayudar. Aneida, nosotros tenemos una clase, no sé si es, creo que es la séptima clase, donde trabajamos sobre dificultades de aprendizaje. Entonces abordamos el TDAH y yo hice énfasis precisamente en el TEA. Entonces, no estoy segura, pero si es la clase de mañana o es la del viernes. Ok, Hola, no mentiras. Ahora sí te escucho. Hoy es jueves, no, la del viernes o la del lunes. Ahí sí listo. te escucho. Qué bueno. Bueno, profe, solamente quería acá aclararles o recalcarles la información que les di el día que comenzamos, ¿sí? Que pues las personas que deseen certificarse para que me escriban, ¿ok? Me escriban a ese número que les estoy dejando acá, ¿ok? Recuerden que la certificación tiene un costo de $35 para el día de hoy, ¿sí? Cuando decidan certificarse, se les va a entregar, pues, cuando se les entrega el certificado, se les van a entregar unas boletas para la premiación que está entregando la corporación, ¿sí? Por los años de fidelidad y los años que vamos a celebrar, que son 26 años, ¿ok? Formando a todos y bueno, brindándoles cada día educación de calidad. Entonces, las personas que deseen certificarse automáticamente optan por esas boletas, ¿sí? Para que participen en la premiación. ¿Ok? Entonces, recuerden que también reciben el material de estudio descargable, Escuela Profe, con todas las diapositivas, los enlaces de YouTube y bueno, todo el material que ella le desee subir. También reciben el enlace de YouTube para ver las clases cuando lo deseen, ¿ok? Porque recuerden que las clases que yo les comparto por los grupos son enlaces de Zoom y los enlaces de Zoom se borran, ¿ok? Ellos se van borrando progresivamente. Entonces, pues va a llegar un momento que no van a poder ver esas clases, entonces para eso quedan las clases de YouTube. Y el certificado por 140 horas, ¿ok? Avalado por la corporación. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden realizar ahorita o me pueden escribir a ese número que les acabo de dejar ahí, ¿sí? Y le aclaro cualquier duda, cualquier inquietud, ¿ok? Las personas que están acá, que son del diplomado pasado, ya pueden escribirme para entregarles el enlace para que puedan descargar el certificado, ¿ok? Porque ya está cargado en página. Entonces, bueno, profe, muchísimas gracias. Eso es toda la información. Si nadie tiene alguna pregunta, pues yo me retiro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Yeli Ángel. Feliz noche. Igualmente, profe. Bendiciones. Bueno, aquí está la estructura de nuestras clases y efectivamente el día mañana vemos ambientes enriquecidos en neuroestimulación, que también es súper chévere, súper interesante. Y el día lunes veríamos las dificultades de aprendizaje y la neuroplasticidad, ¿sí? Recuerden que terminamos el día martes con la integración y el proyecto final, ¿sí? Entonces, pues ya con esta información finalizamos por el día de hoy. Si tienen dudas, incógnitas y demás, frente a la parte pedagógica, pues es conmigo durante la clase. Y si ya tienen dudas, incógnitas, preguntas respecto a la certificación, a los costos, a los materiales, a las clases grabadas, que son temas administrativos, pues directamente con nuestra asesora designada, que es Yeli Ángel, que muy amablemente nos deja su número para que ustedes se puedan comunicar directamente con ella. No es nada más por el día de hoy. Espero que la clase haya sido muy nutritiva para ustedes, que se hayan llevado muchas herramientas para la labor. Que tengan una muy feliz y bendecida noche. Nos vemos mañana, Dios mediante, 6 de la tarde, hora Colombia. Feliz noche. Vaneida, gracias. Bendiciones.